¿Por qué no adorar a Dios desde su casa? ¿Por qué no estar allí? ¿Por qué no realizar otras actividades y poder buscar a Dios de repente un lunes, un martes, un miércoles y cualquier día de la semana? ¿Qué los hace especiales? Son seres humanos como nosotros. Son personas que experimentaron un día la gracia de Dios. Son personas que hasta el día de hoy, escúcheme bien, hasta el día de hoy, siguen exponiendo sus vidas. Porque ellos entendieron que Dios es alguien especial, que merece recibir toda la gloria y toda la honra. Es por eso que en esta mañana yo quiero compartirles el tema: ¿por qué congregarnos los domingos? ¿Por qué congregarnos los domingos? Y yo les voy a dar 3 razones de por qué es importante congregarnos los domingos. La primera razón es porque Dios estableció un día específico para ser adorado por su pueblo. Un día específico. No dijo todos los días, aunque nosotros hemos leído en Hechos de los Apóstoles, Miguel lo leyó y ahí dice el texto: todos los días se reunía. Pero Dios estableció un día específico, un día especial. Después de haber terminado su obra de creación, el 7º día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el 7º día de todo cuanto había hecho. Acto seguido, Dios bendice el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y más adelante dice, lo establece como una señal y un mandato para su pueblo. Yo les voy a dar los textos para que ustedes lo puedan leer en casa. Éxodo 21:11 y Éxodo 31:17. Dice: para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Además, debían guardar el día de reposo como un recordatorio, dice, porque los había redimido de la esclavitud de los egipcios. Como un recordatorio, como algo especial. Porque este pueblo había sido redimido de la esclavitud de 430 años. Viviendo en esclavitud. Y dice que ellos tenían que recordar que yo los he sacado de ese lugar, de esa esclavitud. Fíjense, es como nosotros, que la Biblia dice que vivíamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, cada uno haciendo lo que bien le daba la gana y de acuerdo a sus propios criterios. Y la Biblia dice que estábamos condenados a una muerte eterna, al infierno. Pero Dios en su gracia nos rescató, porque envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio por nuestros pecados. Probablemente tú digas, bueno, yo no he estado esclavo tantos años. Sí, probablemente a los 10 años Dios tocó tu corazón. Probablemente a los 20 años Dios tocó tu corazón. Probablemente a los 30 años Dios tocó tu corazón. Algunos Dios les ha tocado el corazón a los 50, 60, 70 años. Pero lo cierto es que vivías bajo esclavitud. Y Dios te redimió. Entonces el Señor dice eso. Lo primero que vemos es que era un día de descanso para su creación y específicamente su pueblo e iglesia. Además del descanso, había otro detalle más que ellos debían realizar. Dios estableció un día específico de adoración. Isaías 66:23 dice: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Dios. No voy a hablar del día sábado. Voy a hablar del día específico, del día que tiene que ver más con la actitud. El día que Dios considera
que es para que le adoremos. Adorar a Dios es la actividad más importante que el creyente en Dios puede realizar. Sí, de manera individual, pero también es cierto que Dios ordena que lo haga todo su pueblo, todos los creyentes, toda su iglesia de manera conjunta. Pues fuimos creados para adorarle aquí en la tierra y en el futuro, en el cielo. Esto que hoy hacemos es una antesala de lo que vamos a hacer cuando estemos en la presencia de Dios. Esto que para algunos puede resultar aburrido, cansado, tedioso, incómodo. Esto que para algunos puede considerarse como no algo prioritario en su vida, pues lo vas a hacer si es que eres un hijo de Dios en el futuro, en la presencia de Dios. Esto es una antesala, es como dice, es la sombra. Pero lo vamos a hacer cuando estemos allá con nuestro Señor. Lamentablemente, el hombre, por su pecado, dejó de adorarle a Dios como Dios quiere y como Dios nos manda. Y el hombre convierte la adoración en un simple ritualismo vacío y sin sentido. Porque allí es donde también el hombre cae. Y el pueblo de Dios, Israel, no fue la excepción, pues mostraron esta misma actitud en muchos pasajes de su vida. Usted puede leer, por ejemplo, Isaías, capítulo 1, del verso 10 al verso 15. Si tiene su Biblia ahí, léalo. Y una de las cosas que usted va a ver ahí es que el pueblo de Dios le está brindando adoración, sacrificio y muchas cosas. Léalo. Y lo que dice Dios es bien contundente. Porque es Dios quien lo está diciendo, no los hombres. Porque nosotros no miramos el corazón. Entonces tú puedes ver a alguien que puede estar adorando, cantando, ofreciendo sacrificio, viniendo los domingos y estar todos los domingos probablemente aquí, pero Dios es el único que puede ver el corazón y Él puede decir, ¿sabes qué? Esta gente no me viene a adorar. No viene a adorarme. Y yo, ¿qué? No puede ser, pero si yo lo veo todos los domingos. No viene. Pero están dando sacrificio, tampoco. Es algo que tú ves. Pero Dios dice allí, claramente, todo lo que me presentas, yo lo aborrezco. Se lo dice a su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque lo ofreces con un corazón, con manos sucias. ¿Y quién puede ver eso? Yo no puedo ver. El hombre no puede ver. Por eso Jesús dijo que este pueblo me adora solo de labios. Puedes tener una bonita voz. Puedes estar aplaudiendo. Pero su corazón está. Yo no veo el corazón. Solo el Señor puede ver eso. ¿Entienden? Y el pueblo de Dios, que entendía y que sabía que para Dios era muy importante la adoración, lo hacía así, cayó en la misma actitud. Y en Malaquías fue lo mismo, Malaquías 1, 6, 9, 2, 2, el Señor es bien directo. Ustedes me traen, dice, lo peor. Y fíjense lo que le dice, me traen lo peor, el peor de todos los animales. ¿Por qué no le ofrecen eso a su rey? Entonces lo que Dios está diciendo, ¿sabes? Cuando tú me traes cosas, tú me das cosas para mí, no es lo mejor. Y si quieren que uno lo aplique de una manera de repente contextualizada, ofrécelo a tu jefe. Tú me vienes a dar 20, 30 minutos, una hora, dáselo a tu jefe, a tu trabajo. Dígaselo. A ver si te va a decir que bueno, me agrada lo que tú me das. Ofrécelo. Es lo que Dios diría. Tú me traes lo peor. A su pueblo le está diciendo. A mí no me estás trayendo lo mejor. Pero qué duro, ¿no? Porque yo no podría decir eso. No, es que yo no veo el corazón. ¿Quién ve el corazón? Dios. Pero ¿quién sabe también cómo está
viniendo y cómo está dando las cosas para Dios. También yo. Yo puedo venir en esta mañana, yo puedo estar predicando solo de apariencia, solamente por hacer sentirme bien. Y porque tengo que cumplir una tarea y una responsabilidad. Pero el que está arriba puede decir, ¿sabes qué, Ramiro? Detesto lo que tú estás haciendo. No me gusta lo que tú estás haciendo. Porque no me estás dando lo mejor. Eso es. Y sería muy triste, ¿no? Pero Él conoce. Pero yo también. Yo también. Por eso tuvo que venir Jesucristo en forma de ser humano, para morir y resucitar de manera que el hombre pueda volver a tener esa relación con Dios y ser nuevamente un adorador, porque Él y solo Él es digno de recibir reverencia, honor, alabanza o gloria. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El tema de la adoración como pueblo de Dios es tan, pero tan importante, hermanos queridos, que en medio de una conversación que tuvo el Señor Jesús con una mujer samaritana, Él no escatimó en decirle que el Padre busca hombres, mujeres, niños, adultos, que le adoren en espíritu y en verdad. No importa el lugar, dice, porque ellas pensaban que era en un monte, ¿no es cierto? Pero es la actitud. Y por supuesto, nosotros nos gozamos porque Dios nos ha permitido tener este lugar donde podemos congregarnos como iglesia. Pero otra vez, está hablando de la actitud, de cómo nosotros venimos. Sin duda, la Biblia nos muestra ejemplos de personas que le adoraban con una correcta actitud que salía de un corazón transformado por Dios. Un corazón que manifiesta el obrar del Espíritu Santo y se expresa en su amor y obediencia a Dios, tal como lo expresa el salmista cuando lea, no sé quién puede leer el Salmo 18, versículo 1 al 3. ¿Alguien? ¿Qué dice este salmo? Es un salmo muy conocido. 1 al 3. ¿Qué dice? Gracias. En otro texto diría, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador mío, mi escudo eres tú y la roca de mi salvación. ¿Qué hizo que el salmista expresara estas palabras? Tenía una relación con Dios. Dios era lo más importante para su vida. Siento mucha pena que hoy en día los principios de congregarse no son tomados en cuenta. La palabra de Dios sigue vigente hoy, no ha cambiado. Y siento mucha pena. Porque a veces decimos, estoy haciendo todo lo mejor para Dios. Y el Señor le dijo a una iglesia en Apocalipsis, sí, tú haces lo bueno. Tú cumples con todo. Sirves. Estás aquí. Haces todo bien. Pero tengo una cosa contra ti. Has perdido tu primer amor.
no lo haces por amor. Lo haces porque estás obligado a hacerlo. Y qué triste es que no hagamos las cosas por amor a Dios. ¿Cuántos creyentes de años han perdido ese primer amor? Hoy congregarse es solamente una opción. Nada más. Hay otras cosas que es más importante que Dios. Pero pastor, ¿cómo dice usted eso? Yo no lo digo. Hemos dicho que la vida habla mucho más que las palabras. Y no estoy aquí para juzgar. Dios me libre de juzgar. Estoy aquí para enseñarle como pastor la palabra de Dios. Como diría un médico, estoy aquí, Señor, para explicarle qué es lo que usted tiene y qué es lo que usted debe tomar para curarse. Pero está en usted que lo haga, que siga la prescripción o no. Está en usted. ¿O no es así, doctor? Y es lo que nosotros los pastores, los predicadores, estamos llamados a hacer con la congregación. Explicarle lo que dice Dios respecto a cómo está cada uno de los presentes, incluido quien les habla. Y está en cada uno de nosotros escuchar lo que dice Dios, porque el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Pero nadie va a tener justificación delante de Dios para decirle, nadie me dijo nada, Señor. ¿Se acuerda lo que leímos en Romanos? ¿Te acuerdas, José, la última parte? Que a los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solamente los que practican, sino se complacen y aceptan a los que hacen cosas. Es decir, tenemos nosotros que llamar a reflexión cuando no estás haciendo las cosas que Dios ha ordenado. Yo no lo digo, lo dice el Señor, y esta es la primera razón. Hemos visto el video, ¿no es cierto? Un deseo profundo de reunirse juntos, cantar, escuchar la palabra de Dios. Les repito, no vemos comodidad. Probablemente la gente no es de dinero, pero hay un entendimiento claro que los creyentes debían reunirse para adorar aún a costa de perder la vida. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto? Todo aquel que pierda la vida por mí, ¿qué dice? La ganará. A veces no estamos dispuestos a eso. Esa es la primera razón. Dios estableció un día específico para ser adorado. La segunda razón, porque Dios desea hablar a todo su pueblo reunido. Dios desea cada domingo transmitir su mensaje a sus hijos, juntos. Y lo hace a través de la predicación de su palabra y a través de la oración en conjunto. A lo largo de la historia hemos visto cómo esta comunión íntima se ha dado con su pueblo, con la iglesia, a través de estos dos componentes. La palabra. Dios va a dar a conocer su carácter, atributos, voluntad, sus planes, su dirección, su exhortación, amonestación y ánimo a su pueblo a través de su palabra. Y Dios va a usar portavoces, es decir, gente que transmita esta verdad. Hombres imperfectos a quienes Él ha escogido y llamado para esta noble tarea. Amós 3:7 dice, porque Dios no va a comunicar nada a su pueblo si no es a través de sus profetas. Hombres imperfectos, que estamos aquí para transmitir lo que dice el Señor. Hay ejemplos de cómo Dios ha usado.
Uno de ellos usted puede encontrar el rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, del 15 al 19. ¿Se acuerdan? El pueblo de Dios escaseaba, no había palabra, hasta que Hilcías, en pleno restablecimiento del templo y de todo, encuentra la ley de Dios. Y lo lee y rasga su vestidura y después va a explicarle al rey Josías acerca de lo que han encontrado. Y lee todo lo que aparece allí y de pronto el rey se conmueve su corazón. Y no solamente él, sino que dice que manda desde los más pequeños hasta los más adultos a humillarse delante de Dios, porque habían entendido que venía un juicio de parte de Dios. Y todo el pueblo experimentó la gracia de Dios a través de la palabra. Acabamos de leer, por ejemplo, Nehemías. ¿Ustedes se acuerdan de Esdras? Nehemías manda a que el pueblo se reúna y Esdras se para, así como yo, frente a un púlpito y comienza a explicarle conjuntamente con los levitas y otros siervos más para poder comunicar el mensaje e interpretar al pueblo. Dice que todo el pueblo estaba reunido y al escuchar el mensaje o la palabra de Dios, el pueblo se quebrantó, se humilló. Es Dios hablando a todos. Pablo a la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalónicas 2:13, Pablo le dice, a la iglesia le dice, doy gracias a Dios de que ustedes han recibido la palabra que yo he explicado, pero no la han recibido como palabra de hombre, sino como que lo que es palabra de Dios. Y es para que ustedes puedan entender que quien está aquí no vaya a decir, bueno, es lo que dice el pastor, es lo que dice el pastor. Yo les estoy compartiendo lo que dice Dios. A mí me toca en algún momento decir, Señor, ¿qué quiere decir eso? Yo protesto delante de Dios porque no he dejado de anunciarles el consejo de Dios. Pablo dijo eso a los hermanos de Éfeso. No dejé de anunciarles todo el consejo de Dios, todo lo que dice el Señor. La oración. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es importante escuchar la palabra de Dios. Que usted lo lea también. Es importante. Porque Dios tiene cosas maravillosas que hablarle a su vida. Claro, por supuesto. El que cree que está sano no necesita de médicos. Solo aquel que está enfermo va a buscar al médico. El que está sano no tiene necesidad. Así dijo Jesús. Pero todos los que realmente nos sentimos enfermos, buscamos a ese médico que puede sanar mi corazón, mi alma, mi ser. La oración. En muchos pasajes de la palabra de Dios vemos a su pueblo buscando dirección para sus vidas, buscando ser perdonados, buscando dirección para hacer su voluntad, buscando ser prosperados, buscando ser defendidos ante el invasor, buscando ser sanados. La oración era la manera audible, escúcheme bien, era la manera audible que el pueblo podía comunicar sus luchas, sus cargas, sus confesiones a Dios. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Que es un texto que muchos nosotros lo hemos leído. ¿Qué dice? Si se humilla mi pueblo, ¿quién? Si se humilla, ¿quién? ¿El hermano? ¿El sacerdote? Si se humilla mi pueblo, si se humilla mi iglesia, es lo que diría el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, entonces yo oiré. Ellos tenían la firme convicción o seguridad que Dios escucharía sus palabras. ¿Usted tiene la firme convicción que Dios escucha sus palabras cuando le busca?
¿Es verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:12? ¿Qué dice? ¿Alguien lo lee, por favor? Porque yo quiero que usted en esta mañana salga entendiendo y comprendiendo que cuando usted eleva su oración a Dios, ese Dios maravilloso, ese Dios santo, ese Dios que está tan ocupado porque tiene que ver por todo, se toma la molestia de estar a su lado y de escuchar lo que usted pueda decirle. Porque usted es tan importante para Dios, pero tan importante para Dios, aún su necesidad es tan importante para Dios, que Él se toma la molestia. ¿Y qué dice ese pasaje, ese texto? ¿Qué dice? Primera de Pedro 2:12, dije, ¿no? Ya, perdón, 3:12, por favor. Gracias. 3:12. Muy bien. Entonces, gracias. Porque los ojos, o en otro texto diría, sabiendo que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos muestran a todo el pueblo humillado, buscando el rostro de Dios y Dios respondiendo. Así es Dios. Así es Dios. Eres tan especial para Dios, pero tan especial, que Él se toma la molestia de escucharte. Pero, ¿me va a escuchar por esta cosa que me está pasando? ¿Sí? ¿Sí? Sabiendo que los ojos de Jehová están mirando a los justos, aquellos que son sus hijos, aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo, y que sus oídos están atentos aquí a sus oraciones. Ese es Dios. Ese es el papá que tú y yo tenemos. Ese es el papá que deja de hacer lo más importante que está haciendo para escuchar a ese hijo que es importante, a esa hija que es importante. ¿Sabías eso? Está en la palabra de Dios. Cuán importante es entender este principio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes verán que una de ellas que vemos nosotros en la palabra de Dios es los discípulos en la formación de la iglesia. En Hechos 1:12-14 dice el texto: todos estos discípulos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, estaban unánimes, todos orando. No es que uno estaba mirando, no es que uno estaba indiferente, no es que uno estaba, no creo, todos unánimes, todos orando, buscando la respuesta de Dios. Y Dios respondió, dice, ¿no? De continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Eso es Hechos 13. La iglesia está ayunando y está orando, pidiendo dirección de Dios, y Dios responde. Dios actúa. Otro acontecimiento, cuando fueron amenazados por las autoridades religiosas de la época para no seguir hablando de Jesús,
Hechos 4, 23 al 24. Puede leerlo. Cuando el pueblo de la iglesia se reunía, dice, ¿ellos qué hicieron? Apenas fueron amenazados. Oh Señor, nos juntamos todos, escucha nuestros ruegos. Y dice, el texto dice que el Señor le dio de nuevo valentía para seguir hablando. Fíjense, Dios se manifestaba de una manera increíble a todo el pueblo. Cuando el pueblo, la iglesia se reunía para tener comunión con Dios, ocurrían estos hechos especiales. De nuevo, valentía para seguir hablando de Jesús. Temor también o miedo de no practicar o continuar pecando, porque Dios es un Dios santo. ¿Se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Ambos esposos murieron por mentir al Espíritu Santo de Dios. Y claro, me imagino lo trágico que fue ese acontecimiento. Ver a las personas que tú amas caer muertos por mentir al Espíritu Santo de Dios. Por mentir, pastor, por mentir. Pero ¿sabe lo que dice el texto? La iglesia estaba reunida. Y cuando eso pasó, ¿qué ocurrió? Cayó temor a la iglesia. Cayó temor a la iglesia. Porque ellos entendían que no estaban jugando a la religión. No estaban jugando a ver qué salía. Ellos entendieron que estaban ante un Dios santo, un Dios todopoderoso. Cayó temor en la congregación. Eso es lo que dice el texto. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Hermanos, Dios no ha cambiado. Por eso sigue buscando tener comunión íntima con su iglesia a través de su Hijo Jesucristo. Juan dice así, 5:39, escudriña o examina las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si no hay una relación con Jesucristo y no estudiamos la palabra de Dios, es imposible decir que tenemos comunión con Dios a través de Jesús. Primera de Corintios dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Todos estos acontecimientos sucedían mientras la iglesia se reunía y oraba. Ustedes dirán, ¿esto pasa hoy en día? No, sí, claro. Hay cosas que a veces no es fácil explicar. De verdad. Pero se da. Situaciones como esta, porque Dios justamente desea hablar a todo su pueblo reunido. Eso es lo que Dios espera. Por eso es sumamente importante congregarnos como cuerpo de Cristo. Porque en medio de todo Dios obra de maneras diferentes. Es algo que no podemos comprender. Pero repito, es real. Todo se mueve en una esfera espiritual. Y cosas grandes suceden. Cosas grandes. Los hombres se convierten, se reconcilian con Dios, renuncian a su pecado. Hay transformación. Y claro, uno dirá que no vemos esos milagros sobrenaturales. ¿Cómo que no? Hermanos, ¿acaso no hemos visto personas que han venido con una vida totalmente destrozadas? Y la palabra de Dios habla a su corazón. El Espíritu Santo les convence de pecado, justicia y juicio. Y en ese momento esa persona es tocada por Dios y su vida es transformada. Esa vida es un milagro de Dios, no es un milagro del hombre, no es el pastor o el predicador, no somos nosotros. Dice en 1 de Corintios 14, 4 al 25, y le estoy mencionando lo que dice la palabra de Dios para que usted vea, es lo que dice Dios, no es lo que dice el pastor. 14, 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Hombres transformados, mujeres transformados por el poder de Dios.
Personas que el mundo los ve miserables. Personas que no tienen esperanza. Y reciben la esperanza de parte de Dios. Porque escuchan un mensaje de transformación. Porque el único que les puede dar la oportunidad de hacer de cada persona una nueva creación es Dios. Por eso dice el pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿No nos gozamos? Yo tengo un amigo, les he compartido, vivía y comía por efectos o por causa de la droga y del alcohol, basura en la calle, basura. Dormía tirado en la calle. Y estando en prisión, Dios toca su corazón. Y hoy es un hombre transformado, cambiado. No es el mismo. Y me acuerdo que los amigos del barrio me decían, oye, ¿te acuerdas del loco Tito? Sí, está en la calle, drogado, es como una basura. Y hoy es un hombre transformado, usado por Dios, un hombre nuevo. Mientras que para el mundo no hay esperanza, Dios le dio esperanza. Y Dios ha hecho de él un hombre nuevo. Probablemente hay marcas de la experiencia, de todo lo vivido, que no es fácil, porque son cicatrices. No es fácil borrar para él, pero Dios ya lo desapareció, porque Dios le perdonó. Así como él, ¿cuántos más? Pero pastor, yo no soy una persona que ha estado en esas condiciones. No, pues, pero a veces tenemos un corazón amargado, a veces tenemos un orgullo tan grande, a veces tenemos un egoísmo tan grande. Hay cosas en nuestro corazón tan terrible que no se ve frente a los ojos de las personas. Porque frente a los ojos de las personas nos vemos como personas honorables, inteligentes. Y de repente hasta respetables. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué dice el Señor? No hay ninguno que sea bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una. Y todo su ser, describe prácticamente mi pensamiento, mi vista, mi boca, mi corazón, mis pies, todo es malo. Pero no miramos eso. Pero Dios sí. Y esas personas pueden encontrar esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él da esperanza. Esos son los milagros que vemos. Ese es el milagro que una esposa puede decir del esposo: este hombre es otro, este no es el mismo. O ese es el milagro que un hombre puede decir de su esposa: esta mujer es otra, no es la misma. Ese es el milagro que los padres podemos decir de nuestros hijos si están caminando de espaldas, viviendo una vida desordenada: este hijo no es el mismo, es otro. Esos son los milagros que muchas veces nosotros no vemos. ¿Qué queremos? ¿Ver resucitar a los muertos? ¿O que alguien nos coja con una capa y nos caigamos de espalda? Esos son los milagros que solo puede hacer Dios en el corazón de las personas. ¿Ese es lavado de cerebro? ¿Ese es lavado de cerebro? Si así fuera, gloria a Dios, porque ya no soy el mismo, soy otro en Cristo Jesús. Esos son los milagros que Dios puede mostrar en medio de esta congregación, para su gloria. Entonces, hermanos queridos, esta es la segunda razón. Dios desea hablar a todo su pueblo reunido.
Y la tercera y última, porque es un día en que Dios desea que su pueblo se reúna para tener comunión unos con otros. Escuchaba en la dirección que decía Miguel y coincidíamos. La palabra de Dios nos enseña que todos los creyentes somos parte de la familia de Dios. Eso dice Efesios 2:19. Así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Pero yo pensaba que era parte de la familia de Dios. Sí, pero pensabas, pero ahora sí eres parte de la familia de Dios. Y uno dice, ¿cómo sabemos? Bueno, cuando tu papá, para que tú puedas decir que es tu papá, no solamente es porque te está formando, te está criando, sino porque él ha ido a la municipalidad y ¿qué ha hecho? Ha sentado tu partida y te ha dicho, declaro que es mi hijo o declaro que es mi hija, ¿no es cierto? Porque él es consciente y ha hecho eso. Y la Biblia dice en Juan 1:13, todos los que hemos creído en Jesús nacimos espiritualmente por voluntad de Dios. No lo produce el hombre. Tu nuevo nacimiento no lo produce el hombre. Es por voluntad de Dios. Pero todos los que hemos creído, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Escuchen, niños, ustedes que han nacido en un hogar cristiano, si no entienden este principio, tienen que saber que pueden formarse aquí, pero si no reconocen su condición delante de Dios y no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, no son cristianos. No son. Y esto lo tenemos que saber todos nosotros como padres. Es por voluntad de Dios. Pero sí nos toca como padres enseñarles los principios de la palabra de Dios. Porque no vayan a decir, como yo era niño, asistí a la iglesia, me enseñó la tía tal, en la escuela dominical, entonces yo me sé todos los versículos, me memorizo todo y lo puedo decir, y tú puedes decir muchas cosas. Pero lo primero que tienes que entender es que tienes que nacer de nuevo. Y tienes que reconocer tu condición. Tienes que creer en Jesucristo. Porque hay una naturaleza pecaminosa. Eso es clave. Todos los que hemos creído en Jesucristo nacimos espiritualmente por voluntad de Dios. Por lo que tenemos en común un mismo Dios y Padre, un mismo Espíritu Santo, una misma fe. Por esa razón, como hermanos en Cristo, estamos llamados a tener comunión unos con otros. Primera de Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Por eso esta comunión entre nosotros, los creyentes, debe ser visible. ¿Por qué? Porque estamos llamados a reflejar no solo la imagen, sino el carácter de Jesucristo entre nosotros. Ahora bien, vamos a ver en la Biblia cómo debemos reflejar la comunión unos con otros. ¿Cómo? Vamos a hacerlo de manera práctica. Sirviéndonos e edificándonos. Fíjense, con el don o los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Primera de Pedro 4, del 10 al 11 dice, según cada don especial recibido, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Entonces, parte de esta comunión es que nos edifiquemos, que nos sirvamos con los dones que Dios nos ha dado. ¿Ven? No se trata de un acto solo pasivo. No se trata de tener comunión y ya saludé a Enrique, ya saludé a Carelis y ya qué bueno, ya tuve comunión con ellos. Es más que eso. No solamente decir voy a orar por ustedes, es mucho más que eso. Y la Biblia lo dice, yo no lo digo, sirviéndose unos a otros, edificándonos unos a otros con el don que Dios nos ha dado. Pero también restaurando al hermano que ha caído en pecado. Es una forma también de desarrollar la comunión.
Y me da mucha pena porque a veces esto es un tema que nosotros no comprendemos. Si hay un hermano que se cayó, lo que hacemos en vez de ayudarlo, ¿qué cosa es? Señalarlo, maltratarlo. Y eso no dice la Biblia. La Biblia es clara. Hermanos, si alguno ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Me temo que a veces no hemos actuado como se debe actuar. Pero parte de esto es restaurar. Parte de la comunión, de manera práctica, de unos con otros, de restaurar. Pero no restaurar con una actitud incorrecta. El texto es muy claro, con un espíritu de mansedumbre. Pero también es llevando las cargas unos con otros. Gálatas 6:2 dice, esa es la manera en que cumplimos la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas unos con otros. Y eso significa que yo tengo que ayudarte en medio de lo que estás pasando. Eso es sobrellevar la carga. No puedo, estoy cargado. Entonces viene alguien y te ayuda a llevar. Ese es el sentido. Eso es lo que hablamos de comunión unos con otros. Eso es lo que se hace en la familia, ¿o me equivoco? O eso es lo que se debe hacer en la familia en todo caso. O eso es. Qué triste cuando uno tiene una familia y de repente nada de estas características se ve reflejado. Pero es lo que se tiene que hacer. Es lo que estamos llamados a hacer. También tenemos que alegrarnos de sus triunfos y sufrir por su sufrimiento. Primera de Corintios 12:26 dice, debemos sufrir con los que sufren, pero alegrarnos con los que se alegran, porque hay momentos difíciles, pero hay momentos también de alegría, de gozo. Y todo eso es parte de lo que es la comunión unos con otros. Es difícil. Debemos exhortarnos. Fíjese, la Biblia, desde el Nuevo Testamento vamos a encontrar cosas muy claras. Exhortarnos, amonestarnos, animarnos, edificarnos, alentarnos, soportarnos en amor unos con otros. En amor unos con otros. No esa amonestación de... No. Sino en amor. Y que se entienda en amor. Eso es muy importante. Esto es clave. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses habla de eso. Reconociendo y animando a sus líderes que con diligencia trabajan, dirigiéndolos e instruyéndolos con la palabra de Dios. Y cuando hablo de líderes no estoy hablando de mí, estoy hablando de todos aquellos que son parte de los distintos ministerios que de verdad están allí animándolos, motivándolos, guiándolos. Estoy hablando de ellos. De hombres que como ustedes trabajan duro y parejo, porque aquí hay hermanos que como ustedes trabajan duro y parejo y ¿saben qué? Se dan su tiempo a pesar del cansancio, a pesar de que ellos también quieren descansar, se dan su tiempo para guiarles en una lectura, en un estudio. Y es triste cuando yo escucho, ¿y por qué no se dio el estudio? No, porque no tuvieron tiempo y todos se pusieron de acuerdo para no estar. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Eso me entristece. Pero yo creo que entristece más el corazón de Dios. Porque no me desechan a mí ni desechan al hermano. Él pudiera estar también igual que ustedes, descansando en su casa, con su familia. Pero se ha tomado el tiempo porque hizo un compromiso con Dios. Y quiere cumplirlo. Por amor. Porque él entendió que sus dones están para edificar, para servir. Y eso es triste. Yo no sé cómo te sentirías si en tu casa
menosprecian o menoscaban todo lo que tú haces. No sé cómo te sentirías. Pero yo comparto con estos hermanos y yo les pregunto, y me da mucha pena. Y después decimos, ¿por qué es que mis hijos no avanzan? Porque tu vida es lo que está mostrando cómo es el cristianismo. Es tu vida. Tu vida le está mostrando cómo es que tanto amas a Dios. Cuán importante es Dios para ti. Tu vida también le muestra lo que somos aquí. Si somos o no somos esa familia. Yo siempre he dicho que somos una familia. Y por eso me he tomado siempre la molestia de conocerlo no solo a ustedes, sino conocer a su familia. Porque he considerado lo que dice el Señor. Yo entendía lo que significaba dejar padre y madre y hermanos. A veces mis hijos me preguntaban, por ejemplo, papá, ¿por qué un domingo que la abuela o los tíos han hecho una reunión, por qué, si estamos el sábado, por qué no nos quedamos a disfrutar con ellos y al día siguiente, como hacen todos los tíos? Yo les decía, no, porque este es un día especial, el día domingo es un día especial para el Señor. Entonces ellos decían, pero no entiendo, si todos lo hacen. Yo les decía, no. Nosotros somos hijos de Dios. Y el domingo es un día especial. El domingo no solamente estamos con Dios, sino estamos en comunión. Y ustedes saben cuál es lo lindo de todo. Que yo tengo un montón de sobrinos acá. Muchos que me dicen tío. ¿Saben por qué? Porque yo entendí que era mi familia. Y estoy dispuesto a protegerlos. Estoy dispuesto a dar la vida si alguien quiere hacerle daño. Porque yo entendí lo que significa dejar padre y madre, y hermanos y hermanas. Y entendía que Dios me iba a dar más padres, más hermanos. Y así fue donde entendí que esto era una familia en Cristo. Esto es clave. Es entender ese principio de comunión, de familia. No es sencillo. Puedo seguir mencionando muchas cosas más que podemos hacer para tener comunión unos con otros. Comunión que se desarrolla dentro de la congregación en un día como hoy, comenzando desde un saludo, o sea, desde un hola, ¿cómo estás? Hemos hecho una cafetería para tomar una tacita de café, para poder compartir ahí un tiempo juntos, disfrutar del servicio del culto, salir a almorzar, sea en casa, un restaurante, caminar, qué sé yo, hay muchas cosas. Yo sé que vivimos tiempos muy apretados, hermanos. Yo sé que las responsabilidades laborales, académicas, familiares o del hogar nos abruma al igual que nuestros propios planes. Yo lo sé. Y Dios también. Por eso, Dios es muy sabio. Pues como Él conoce el futuro, determinó un día para Él. Un día para adorarle, un día para desarrollar comunión con Él, un día para desarrollar comunión entre nosotros. Fíjense, no solo somos un grupo de creyentes que se reúnen para cumplir, somos parte de una gran familia de Dios. ¿Qué haces cuando alguien de tu familia no está en la reunión que organizan en tu casa? ¿Qué haces? Yo te aseguro que tú coges tu teléfono y estás llamando. Oye, ¿por qué no vienes? Por ejemplo, hoy día que van a celebrar el Día del Padre, ¿qué pasa si uno de tus hijos no está? ¿Te sientes feliz? Te apuesto que estás que llamas por teléfono y si tú eres el hermano lo estás exhortando. ¿Cómo es posible que no vengas estando nuestro padre aquí sin vergüenza? El padre que te dio todo y todo lo demás. Estás exhortándole, estás llamándole la atención porque tú quieres que esté presente ese día, ¿o no? O tú te sientes feliz, que no venga, pues no. A no ser porque sea por cuestiones circunstanciales, como pasa en mi caso. Tengo un hijo que está en el extranjero, entonces su hermana no va a llamarlo, oye, sinvergüenza, ¿por qué no vienes? No le va a decir eso, ¿no? Pero lo que digo es, tú te preocupas y le dices cosas, porque te sientes en la confianza de hacerlo. Es así. También, por supuesto, lo animas, lo alientas. Esto es lo que debemos hacer todos nosotros. No solo el líder.
No solo el líder, todos nosotros. Pastor, pero el hermano es especial. Bueno, Cristo también murió por él, por ella. Además, cada uno es especial. Por eso somos tan especiales que cada uno es diferente. Tú tienes un temperamento diferente. Yo te puedo hablar de repente con fuerza y tú puedes reaccionar. Pero si a otro le digo lo mismo, de repente va a reaccionar uno para bien y el otro se va a molestar. Somos diferentes. Pero ¿sabes cuál es lo lindo? Que en medio de nuestra diferencia podemos armonizar. Y armonizar es como escuchamos la música. Porque si escuchamos cada instrumento solo, te taparías el oído y le dirías, hermano, está haciendo mucha bulla, cállese. Pero como todo armoniza, tú y yo nos gozamos en la alabanza. ¿Amén? Porque se escucha algo diferente. Hermanos queridos, sería aburrido si todos fuéramos iguales en todo. Por eso el salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Hermanos, como hemos escuchado y leído en la palabra de Dios, hay bendición cuando nos congregamos. Hay bendición. Porque todos los hijos juntos en comunión rendimos adoración a nuestro Salvador. Él merece lo mejor. Lo que sucede aquí cada domingo es una celebración sin igual. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando el Día del Padre. Y seguramente saliendo de este lugar, muchos van a reunirse con sus padres para darle amor, honor, reconocimiento. Pues es el día donde todos los hijos de una manera dicen gracias papá por todo lo que tú me has dado, por el esfuerzo, el cariño. Bueno, hoy día. Mañana ya, de repente ya no te dicen nada, ¿no? ¿No es cierto? Ya el gracias papá ya se fue, ¿no? Yo siempre digo, debe ser todos los días, ¿no? Así como también nosotros todos los días debemos dar gracias a Dios por la esposa que tenemos. Y así, debería ser eso parte de nuestro lenguaje. Pero nosotros le hemos enseñado eso a nuestros hijos. Porque también probablemente hayamos halagado a la esposa solo el día de la madre. Entonces los hijos entendieron, solo el día de la madre se halaga a la mamá. Porque mi papá solo el día de la madre le dice cosas bonitas. De lunes a viernes o durante todos los demás días la maltrata. ¿No? No lo sé. Pero a veces sembramos así. Y esto uno dice que es cultural. Es cultural. Y por eso lo aceptamos. Pero no. El cristianismo es anticultura. Y hay enseñanzas tan importantes que el mismo Dios nos enseña de cómo debemos tratarnos como esposos. Solo que, y yo me hago así porque yo también estoy igual que ustedes. Por eso me hago así. Porque yo quisiera tirar la piedra a cada uno de ustedes, pero no puedo porque también la piedra me va a caer a mí. Entonces, el tema no es que yo estoy aquí para decir, bueno, yo estoy excelente. No, yo también, a mí me cuesta. Claro que sí. Soy un hombre imperfecto como ustedes. Y cuando predico, me cae a mí la primera bala. Porque soy así, imperfecto, y quisiera mejorar cada día. Quisiera avanzar. Y si me caigo, la gracia de Dios me levanta para poder seguir adelante. Porque si no, no podría estar aquí hablando de esta verdad de Dios. Porque es verdad. Es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que animarnos. Nosotros estamos hoy, de verdad. Nosotros le damos gracias a Dios por los padres que Dios nos ha dado, específicamente los hijos. Y la Biblia dice que siendo malos sus padres, y no los estoy, no estoy hablando de más, porque dice, si siendo malos, y quizás ustedes agradezcan por todo lo que han hecho, han apoyado en sus estudios, muchas cosas, pero siendo malos lo han hecho. Ahora, ¿cuánto más el Dios y Padre nuestro, perfecto que es nuestro Dios, merece recibir toda la gloria y toda la honra? ¿Cuánto más Él, que nunca se equivoca, que siempre está dispuesto, que siempre está atento a tus necesidades, que te prometió estar contigo todos los días de tu vida? Alguien tan especial, como te dije, que está dispuesto a escucharte, que está dispuesto a secar tus lágrimas, que conoce tus necesidades, y cuando tú dices necesito esto,
Él sabe suplirlo. O te lo da directamente a través de un trabajo, o te lo da a través de cualquier persona, pero te lo da. Porque Él es un Dios bondadoso, un Padre amoroso. ¿Cuánto más ese Padre? Cada domingo, ese Padre espera que su iglesia se congregue para adorarle. Y cada domingo, Él está aquí. Cada domingo. ¿Cómo te preparas cada domingo para venir aquí? ¿Cómo te preparas? Estás el sábado en una antesala, leyendo, alabando, exaltando. Es interesante. Hay gente que a veces dice, no, a mí me encantaría, pastor, estar sirviendo, estar adorando, estar cantándole. Ni viene. Ni viene. Entonces yo tengo que decir algo que dice la palabra de Dios. Y con esto les voy terminando. Les ruego, no dejemos de congregarnos. Perseveremos juntos en medio de las luchas o dificultades que podamos experimentar. Y Hebreos 10, 23 al 25 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos, cómo provocarnos, sería la palabra, unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Viene el día. Vivimos tiempos difíciles. Están hablando de un terremoto de 8.8. Vivimos tiempos difíciles. Tiempos difíciles ocasionados por el corazón malvado del hombre, donde aquí se ve más corrupción y mucha matanza y tantas cosas. Pero vienen tiempos difíciles también por efectos de la misma atmósfera, el mismo ambiente. Porque la Biblia dice que aún la tierra sufre por el pecado del hombre y está esperando la redención. Entonces van a venir momentos difíciles. ¿Estás preparado para ese momento? Fíjese, mi hijo estuvo en Turquía. Turquía fue una pequeña ciudad, creo al lado del sur, si no me equivoco, que sufrió, ustedes vieron la noticia, sufrió un terremoto devastador. Toda la gente, cuánta gente que puso su esperanza en todo lo que tenía, su departamento, sus carros. ¿Cómo vieron? 2:30 a.m. ¿Cómo experimentaron en un abrir y cerrar de ojos que todo por lo que habían puesto su esperanza, todo por lo que trabajaron, todo por lo que envejecieron, todo se vino abajo y no quedó nada? El Señor viene pronto. Entonces, preparémonos. No digo que te prepares un búnker abajo. Preparémonos. Porque, como dice, tenemos que provocarnos, estimularnos a congregarnos. Hoy hay mucha gente que no ha venido probablemente. Y uno de ellos puede ser tu amigo más cercano. Entonces puedes hacer algo para provocarlo a venir el domingo. Háblale. No, es que usted, pastor, mejor debe hablar. No. Tú hablas. Tú tienes confianza. Tú le amas. Es tu amigo. Es tu hermana. Háblale. Dile. Yo te animo. Ven. Te estás perdiendo algo tan especial. Yo les reto a compartir estos 3 puntos que hoy nos está hablando el Señor. Es importante congregarnos porque Dios estableció un día específico para ser adorado por su pueblo. Es importante congregarnos porque Dios desea hablar a todo su pueblo reunido. Es importante congregarnos porque es un día en que Dios desea que su pueblo se reúna para tener comunión unos con otros.
Gloria sea a nuestro Dios, porque Él es un Dios de gracia. Solo estoy aquí como un portavoz para hablarle lo que Dios quiere decir a su iglesia, a esta amada iglesia por el cual Jesucristo murió en la cruz. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Y mientras estamos ahí orando, te invito a que tú puedas cerrar tus ojos y de repente tú te teletransportes a Nigeria, en medio de este país donde se mata a los creyentes por venir un domingo a la iglesia. Y dale gracias a Dios que tú estás en un lugar, en un país donde nadie te exige que vengas, donde no hay gente que te va a matar, donde no hay gente que va a hacer daño a tus seres queridos. Entonces empecemos por darle gracias a Dios que tenemos un lugar cómodo, que tenemos un pastor o dos, tres pastores que pueden compartir la palabra de Dios, que tenemos líderes dispuestos a servirte. Dale gracias a Dios porque tenemos la libertad de cantarle a nuestro Dios. Pero también te animo a que en esta mañana te acerques al Señor y seas sincero con Él. Diga: Señor, mira, yo no entendía esto, pero yo quiero asumir un compromiso contigo. Señor, aquí está tu iglesia. Tú los conoces. Es mi oración que tu gracia sea con cada uno de los presentes.